Buenos días a la familia amada de Dios. Paz y gracia del Eterno para todos ustedes. Agradecido de Dios por esta mañana del año 2023. El mensaje de hoy lo he titulado El Inicuo. Que su Espíritu Santo nos guíe este día en el contenido del mismo. Y gracias a todos ustedes que están cada domingo con nosotros, participando de la maravillosa palabra del Señor. Oramos a nuestro Padre Celestial. Alabamos, Señor, tu santo nombre. A ti, Padre eterno, Dios de misericordias. Gracias, Señor, porque has sembrado tu luz en todo aquel que ha sido justificado a través y por tu Hijo Jesús. Gracias porque la alegría que siente el corazón de aquel que proclama tu palabra enaltece tu santo nombre. A ti, Dios, nuestro Creador, toda la gloria y honra por toda la eternidad. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. En el capítulo 14, versículo 12 del libro del profeta Isaías, se nos dice en forma de admiración: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Por otro lado, Jesús nos afirma de manera clara cómo este ángel de perdición cayó desde el cielo. Escuche lo que nos dice en el capítulo 10 y su versículo 18 del libro de Lucas. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. A su vez, esta última afirmación reafirma lo que el apóstol Juan nos dice en su evangelio, en su capítulo 1 sobre Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dios tuvo que tomar la decisión de desterrar de su lado a su fiscal general, al igual que a un número de ángeles, los cuales estaban de acuerdo con la tenebrosa intención que este lucero de la mañana presentaba en su corazón, de subir a lo más alto del cielo y junto a las estrellas de Dios establecer su trono. Su idea era sentarse sobre el monte del testimonio y sobre las alturas de las nubes ser semejante al Altísimo. Dios le había revelado al profeta Isaías todo este pensamiento de Satanás, como lo podemos ver en su libro en el capítulo 14. Por lo tanto, el enemigo de Dios no ha tenido más remedio que establecer su reino aquí en la tierra. Desde el punto de vista espiritual, es muy poco lo que los seres humanos podemos hacer en contra de este hacedor del mal, sino solo reprenderlo en el nombre poderoso de Jesús. Por eso vivimos anhelando el momento en el cual Cristo establecerá el punto final sobre la malévola vida de quien el apóstol Pablo ha llamado el inicuo. La realidad es que durante toda la historia de la humanidad existirán situaciones las cuales nunca deberían caminar juntas. Esto independientemente que el mundo y hasta los mismos cristianos así lo entiendan. Y no hablo de la tolerancia o la paciencia que debemos de tener y mostrar hacia nuestros semejantes. La Biblia en el libro de 2 de Corintios, en su capítulo 6 y su versículo 14, así lo manifiesta. Yugo con los infieles, la justicia con la injusticia, la luz con las tinieblas. ¿Qué parte tiene el fiel con el infiel? Y afirma, ¿qué parte puede tener Cristo con Belial? En el Antiguo Testamento, este Belial era el nombre dado, ya sea a una persona, como se nos dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículo 13, hijos de Belial. O se le daba a una situación aduciendo la palabra perversidad, perdición, impiedad, inutilidad, despreciable. A su vez, era el nombre que se le aplicaba a los enemigos de Dios. En el Nuevo Testamento y en los escritos de los rollos del Mar Muerto, este nombre aplicaba al príncipe de las tinieblas, el mismo que cayó del cielo, como dice Jesús, como un rayo. En este momento realizo la siguiente pregunta: ¿de qué manera y cómo logrará el Señor
terminar de una vez y por todas con dicho personaje. La palabra de Dios nos llevará siempre de un camino seguro a un lugar mucho más seguro. Leamos entonces Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y su versículo 8, donde el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La respuesta de cómo matará Jesús al enemigo es que lo matará con el espíritu de su boca y lo hará desaparecer de una vez y por siempre con todo su esplendor. Lo oyó bien, no es con una espada o con una lanza o con un cohete o un misil. Es solo con 5 palabras como Jesús matará al inicuo: el espíritu de su boca. Entonces, ¿a qué tememos lo que hemos aceptado, confiado y tenemos a Cristo en nuestro corazón? ¿Al inicuo? ¿Al hijo de perdición? ¿Al hombre de pecado? ¿Al anticristo? ¿Al del cuerno pequeño? ¿Al pastor inútil? ¿A ese falso profeta? ¿O a la bestia escarlata? Es tiempo de decir a viva voz que para los que creemos en Jesús como nuestro Salvador, el inicuo es inoperante. No tiene ni voz ni tiene voto en nuestras decisiones. Aquel quien en nuestra vida de vieja criatura formaba parte de nuestro equipo, hoy ha quedado fuera. No tiene posibilidad ni siquiera de estar en la banca esperando a ser llamado para sustituir a otro. Está totalmente fuera. De nuevo le pregunto, ¿a qué le tememos? Yo por lo menos en estos momentos ya no le temo a esa sombra, mucho menos a esa nube sin lluvia, o a ese árbol otoñal que no da fruto, o a esa fiera del mar que solo produce espumas en su propia vergüenza. Mucho menos le temo a su grupo de engañadores perteneciente a esas estrellas errantes para las cuales está reservada toda la oscuridad. Si me hubiese preguntado esto cuando no conocía a Cristo, le diría que sí le temía. Pero hoy esa antigua etapa en mi vida ha pasado del miedo a la paz, del terror a la tranquilidad y del pánico a la seguridad que solo nos brinda la certeza de vivir en Cristo Jesús. Hoy el Espíritu Santo de Dios mora en todos nosotros. No tengo que pedir que venga sobre mí, debido a que Él vive en mí. He sido sellado y nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Por medio de Jesús nos fue dada las arras del Espíritu. Solo nos toca orar para que éste nos enseñe, nos guíe y nos dé el poder para poder ayudar a otros y para hacer nosotros lo que nos corresponde en nuestra vida. Termino este mensaje con lo siguiente. Jesús en el libro de Lucas, en su capítulo 10 y su versículo 19, le dio a sus discípulos autoridad sobre todo el poder del enemigo. Pero el príncipe del mundo y sus hijos tratarán siempre de torcer los caminos de Dios. Es por esta razón que el apóstol Pablo insiste en que debemos tomar la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y de esta manera permanecer firmes en las promesas del Señor. Es cierto que los cristianos debemos temer solo a Dios. Con su muerte en la cruz, Jesús nos dio la victoria. Sin embargo, el enemigo de Dios siempre acechará como león rugiente, tratando de devorar no solo a los incrédulos, sino aún a aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador. Isaías en su capítulo 11 nos da un resumen del historial de Cristo y cómo Él manejará la situación del inicuo. Nos dice en primer lugar que saldrá una vara del tronco de Isaí, refiriéndose al rey David, y un vástago retoñará de sus raíces, refiriéndose a Jesús, quien nos brindará
espíritu de sabiduría e inteligencia para poder discernir la naturaleza de las cosas, discernir sus diferencias. Este nos llenará de espíritu de consejo y de poder para poder capacitarnos y tomar decisiones y adoptar conclusiones justas. Nos otorgará espíritu de conocimiento y temor para llegar al conocimiento de Jehová y conocer la equidad de su justicia. En el versículo 4b de este capítulo 11 del libro de Isaías, este profetizó 700 años antes lo pronunciado por el apóstol Pablo en su libro a la iglesia de Tesalónica y afirmó maravillosamente lo siguiente: y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Solo con el espíritu de sus labios es en el tiempo de Dios. Jesús dominará y matará al inicuo, al impío, al enemigo de Dios. Dios los continúe bendiciendo, hermanos. Entre dos dioses, ¿quién es como tú? ¿Quién no se postra a tu esplendor? ¿Quién puede entender solo con mirar toda la gloria de tu faz? Toda la gloria de tu faz. El diamante gira, los ángeles cantan. Santo, santo, santo es el Señor. La gloria arde, los santos llaman. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. ¿Quién como tú, radiante Señor? Tú sobrepasas mi entender, lleno de clemencia, gracia y amor. Veo en tu trono el resplandor. Veo en tu trono el resplandor. El diamante gira, los ángeles cantan. Santo, santo, santo es el Señor. La gloria arde, los santos claman. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. ¿Quién podría soportar ese fuego en tu mirar? O callar las voces del cielo que no cesan de adorar. Nos postramos ante ti, unidos al clamor. Santo, 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 el supremo Dios. Santo, 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 es
es el Señor. Santo, santo, santo. El diamante gira, los ángeles cantan. Santo, santo, santo es el Señor. La gloria arde, los santos claman. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor.